Bueno, bienvenido de nuevo a mi canal. En esta sesión vamos a hablar acerca de la elasticidad. Antes de empezar con el tema, hay que recordar algunas cosas. Este curso, primeramente, este tema más que nada, es un tema está a nivel introductorio. Un segundo o tercer semestre de carrera de ciencia o de ingeniería. Entonces, cuando estudiamos la mecánica de un cuerpo, lo primero que se inicia es considerar al cuerpo como si fuera una partícula. Un caso particular, en el caso, por ejemplo, de objetos que están en equilibrio, una lámpara, por ejemplo, que cuelga. Tienen ustedes una pequeña lámpara que cuelga por medio de dos cuerdas sujetas a una pared. Entonces aquí lo primero que uno hace, si quiere estudiar uno el equilibrio de esa lámpara y las tensiones que se generan en las cuerdas, por ejemplo, aquí hay dos cuerdas. Si uno quisiera estudiar, pues necesitaría uno conocer el ángulo con que forma estas cuerdas y determina uno cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso el objeto se considera como una partícula y entonces hay una fuerza en este sentido, hay otra fuerza en este sentido, son tensiones en las cuerdas y el objeto, bueno, está el peso del objeto. Y entonces aquí en este caso el objeto se considera como si fuera una partícula y entonces se estudia la estática, en este caso la estática que hay sobre esa partícula o las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Si es un objeto que se mueve, por ejemplo un móvil, un auto que se mueve, si yo quiero describir la cinemática del auto o la dinámica del auto, cuando esto interactúa en una superficie, por ejemplo, si yo considero, por ejemplo, el efecto de la fricción en las llantas, si esto se mueve en el sentido hacia acá, el objeto se mueve con una velocidad, considero que el centro de masa del objeto, como si tuviera concentrada toda la masa en ese punto, y estudio la dinámica del objeto, considerando como si fuera una partícula. Y ese es el primer nivel de estudio de la mecánica de un objeto. El siguiente nivel de estudio es considerar ya no al objeto como una partícula, sino considerar el propio objeto. Entonces entramos a un campo que se llama la mecánica de cuerpo rígido. Se le llama cuerpo rígido porque no se considera el siguiente etapa, que es la deformación que tienen estos objetos. Los objetos bajo carga se deforman. Y ahí es donde entra la parte de tema de elasticidad. Entonces el siguiente nivel, les decía yo, que es estudiar el movimiento de los objetos. Por ejemplo, un objeto como una rueda, vamos a poner una rueda que se mueve. Entonces el movimiento ya no nada más es el movimiento del centro de masa, la velocidad del centro de masa, sino también el movimiento de rotación que tiene el objeto alrededor del eje, ¿no? Y entonces ya entra en juego ya el movimiento ya de todo el objeto. Entonces ya ese se le llama, en este caso podríamos estudiar la dinámica de un cuerpo rígido. O por ejemplo un cuerpo como una barra, por ejemplo. Si ustedes toman una barra y esa barra está sujeta en esta parte, entonces ustedes pueden estudiar el comportamiento de esa barra. Por ejemplo, esta barra está en equilibrio, esta es una cuerda, tiene un peso la barra, mg, aquí hay una tensión, que vamos a llamar T, y aquí se forman ciertas reacciones. Entonces ya el estudio es el estudio de un cuerpo rígido, en este caso sería la estática de un cuerpo rígido. Cuando estos objetos están bajo cargas, y ese nivel de estudio, como decía hace un momento, que se le llama mecánica o estática de un cuerpo rígido, no consideramos el efecto que tiene esas cargas que deforman al objeto. Todos los cuerpos tienden a deformarse.
Y entonces entramos a otro campo, un siguiente nivel, que sería la mecánica de materiales, en donde ya entra en juego el concepto de deformaciones. Y entonces, todos los objetos que están sometidos a cargas, si ustedes tienen un objeto, y este objeto está sometido a cargas, estas son las fuerzas, las cargas son fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, otra carga por acá, fuerza 3. Posiblemente estas fuerzas que están actuando sobre el objeto hacen que el objeto permanezca en reposo, y entonces la suma de todas las fuerzas, en este caso sobre el cuerpo, sería 0. Bueno, esto tiene una masa, vamos a ponerle que sería el peso, ¿no? Y pero cuando este objeto está en equilibrio, estas fuerzas generan deformaciones en el objeto. Y ahí es donde entraríamos a entender conceptos de elasticidad. Ahí es donde entra el concepto de elasticidad. Entonces, cuando estos objetos están bajo carga, estos objetos se deforman. ¿Cómo estudiar esas deformaciones? Bueno, lo primero que hacemos, entonces, si nosotros tenemos un objeto, vamos a suponer que tenemos un objeto, una caja, por ejemplo, una pequeña cajita, y sobre esa cajita actúa una fuerza. Esto está sobre una superficie. Se actúa una fuerza oblicua, inclinada sobre la superficie. Esta superficie se va a llamar superficie de área A. Esta fuerza, voy a hacer un poquito menos, esta fuerza en esa dirección, sobre esa superficie, se actúa una superficie constante sobre toda el área A, simbolizada por medio de este vector, esta fuerza F. Esta fuerza F se puede componer en dos componentes, en una componente que es tangencial a la superficie y otra componente que es normal a la superficie. Entonces esta fuerza, independientemente de la inclinación que uno le dé, siempre se va a poder componer en dos componentes, en una componente perpendicular a la superficie y otra componente que es tangencial a la superficie, que le voy a poner paralela o tangencial. Esto puedo ponerlo también, se puede definir como normal y esta se puede definir como tangencial. Y entonces cada una de estas fuerzas, de hecho a esto se le conoce también fuerza axial. Entonces a lo largo de este eje, ¿no? Del eje perpendicular a la superficie. Y estas fuerzas generan deformaciones en la superficie. Entonces, más que nada, no en la superficie, estas fuerzas generan deformaciones en todo el objeto. En el caso, por ejemplo, de una fuerza que sea, si ustedes tienen un objeto de esta forma, una fuerza axial en esta parte, claro, de este lado también tiene que haber una fuerza, va a generar una deformación. Entonces se va a deformar el objeto. Entonces este objeto se va a cortar. Si esta longitud es L, cuando comprimimos el objeto con esa fuerza axial, esto se va a comprimir. Y entonces esto se va a reducir su dimensión de longitud. Así como va a achatarse, también va a agrandarse de los lados laterales. Si en lugar de tener esa fuerza axial de compresión, tenemos una fuerza axial de tensión, si nosotros jalamos de este lado y jalamos de este lado, entonces esta longitud L se va a alargar. Esto se va a alargar un poquito más. Y entonces esas son las deformaciones que se generan. Y hay una ley que gobierna ese tipo de es decir, si ustedes aplican una fuerza, hay una relación matemática entre la fuerza y lo que se estira. Ahorita lo voy a mencionar. De igual manera, si ustedes aplican una fuerza, en este caso al bloquecito, solamente tangencial en esta dirección, podríamos pensar que también en esta dirección se tiene que formar ese par de fuerzas para que no se traslade esto, sino nada más haya deformación y el nivel de estático. Entonces esto se va a inclinar, esto se va a formar una inclinación. Si lo vemos nosotros desde este punto de vista así, pensando que esta es
la fuerza tangencial que se esté aplicando. Entonces esto se va a deformar, va a formar una deformación. De esa manera se va a inclinar el bloquecito a lo largo de la fuerza que se está aplicando. Entonces podemos definir aquí dos conceptos importantes. De hecho es un concepto, pero para los dos diferentes componentes. El concepto de esfuerzo. ¿Qué cosa es el esfuerzo? En este caso el esfuerzo va a ser la relación que hay en el caso de la fuerza normal al área. Va a ser la fuerza normal o axial dividido entre el área, siempre y cuando el área sea un área plana y la fuerza sea una fuerza constante. Si eso no sucede, entonces la forma de determinar el esfuerzo, a esto se le llama esfuerzo normal, es derivando con respecto al área. Y de esa manera se define el esfuerzo normal. En el caso de una fuerza que es tangencial, ahí se va a definir el esfuerzo con el símbolo griego tau. A esto se le va a llamar esfuerzo de cizalladura o esfuerzo de corte. Y se va a definir, si es constante la fuerza y el área es un área plana, entonces se define como fuerza tangencial dividido entre el área A. Si eso no sucede, si el área no es plana, si tiene una forma no plana y la fuerza tampoco es constante en cada punto que se esté aplicando, entonces el tau se tiene que calcular, el esfuerzo de corte, como la derivada de esto con respecto al área. Entonces son los dos conceptos importantes. De cualquier fuerza que ustedes apliquen sobre una superficie, esa se puede componer en dos componentes, una componente perpendicular a la superficie y otra componente tangencial en un punto en la superficie. Y se definen esos dos esfuerzos de esa manera. Ahora bien, me voy a concentrar solamente en, vamos a ver qué pasa. Hay una ley física. En el caso, por ejemplo, de que ustedes apliquen esfuerzo normal, o estiran o comprimen, hay una ley física conocida como la ley de Hooke. Bueno, de hecho, el comportamiento que tiene un objeto bajo una carga axial se puede ver a través de un gráfico. Entonces vamos a hacer el siguiente gráfico para que vean ustedes la idea. Entonces cualquier objeto, vamos a suponer que tenemos un objeto como un alambre muy delgado que tiene una sección transversal A y una longitud L. Aplicamos una carga, aplicamos una carga de valor F, y estiramos. Bueno, esta carga al aplicarse estira y entonces esto se deforma una distancia X, se va a deformar bajo la carga F. Y entonces el esfuerzo normal va a estar dado por esta fuerza dividido entre el área. Si esta fuerza es constante y el área es un plano. Si nosotros definimos el concepto de deformación unitaria, aquí es importante que estas definiciones las encerremos en forma de cuadros. Son fórmulas muy importantes que se utilizan. Y entonces, si definimos ahorita el concepto de deformación unitaria, la definimos de la siguiente manera. Vamos a simbolizarlo con este símbolo griego que es epsilon, y lo vamos a definir como la relación que hay entre lo que se deforma y la longitud inicial. En este caso le voy a poner L0, la longitud inicial del alambre, sin deformación, sin carga, pues más que nada, sin carga. Si definimos eso, hay una ley física. Bueno, antes de escribir la ley física, si ustedes definen la deformación unitaria y empiezan al alambre a ponerle más y más carga, ustedes pueden graficar el comportamiento. Esto se llama diagrama de formación, de esfuerzo de formación. Todos los materiales
presentan un comportamiento parecido a esto, como lo voy a graficar. Entonces, si ustedes grafican la deformación contra esto, a medida que van aumentando la carga, y por lo tanto el esfuerzo va aumentando, el comportamiento en los primeros momentos es un comportamiento lineal, que dependiendo del material es la inclinación que va a tener, y posteriormente puede seguir un comportamiento que ya no es lineal, y finalmente viene lo que se conoce como la ruptura del material, se rompe el material. El límite en donde se empieza a ver la parte no lineal del comportamiento, esta parte se llama parte lineal. Entonces, este límite se le conoce como el límite elástico. El límite elástico. Y entonces esto lo puedo dividir en dos partes. Una parte que es la parte elástica y una parte que es la parte plástica. ¿Qué significa la parte elástica? Significa que el material, cuando es sometido a una carga y se deforma, cuando ustedes quiten la carga, el material regresa a su longitud inicial. Y independientemente sea la parte de longitud o sea ya volumétrica. Si eso sucede, entonces significa que el material, estamos deformando el material dentro de la región elástica. Entonces todos los materiales que presenten un comportamiento elástico, pues va a tener esa propiedad de deformarse y regresar a su estado original cuando se retira la carga que es la cual se le está sometiendo. Entonces a esto se le llama límite elástico, y el valor del esfuerzo aplicado en la literatura se le pone así con este símbolo. A eso se le conoce como esfuerzo elástico, se llama, es el esfuerzo, se le conoce como esfuerzo de excedencia. A esto se le conoce como esfuerzo de excedencia. Y bueno, es el valor del esfuerzo en donde a partir de ahí empieza el comportamiento plástico. ¿Y qué significa que el comportamiento sea plástico? Bueno, pues lo que significa es que el material, cuando es sometido a un esfuerzo mayor a esta parte, pues ya si se retira esa carga que originó un valor después del esfuerzo de excedencia, entonces el material ya no regresa a su estado original, queda deformado completamente. Y la mayoría de las aplicaciones que se tiene es precisamente en que los materiales regresen a su estado original. Es como cuando ustedes se sientan por ejemplo, todos los materiales o todos los pues todas las cosas que se manufacturan, como una mesa, una silla, pues la idea es que cuando alguien se siente, por ejemplo, en una silla y se deforme, regrese a su estado original. ¿Para qué? Para que otras personas con diferente peso puedan ser. Claro que hay un límite, es decir, la mayoría de los artefactos o de las manufacturas que hace el hombre, pues buscan la idea de que con el material con el que se hace estas manufacturas, o estos artefactos o utensilios, como se le pueda llamar, pues funcionen dentro de ciertos límites, ¿no? Y el chiste de todo esto es que estos materiales, estos artefactos, pues funcionen dentro de la región plástica, dentro de la región elástica. Entonces les decía yo, por ejemplo, en el caso de un asiento, ¿no? De una silla, ¿no? Estas sillas pues tienen un límite de peso. Entonces no cualquier persona se sentaría en una silla. Entonces, ¿por qué? Porque se pueden deformar y finalmente llegar a la ruptura. Entonces, llegando a la ruptura, pues ya el artefacto pues ya no cumple su función. Entonces, y esta región que está aquí, que es la parte elástica, pues está gobernada por un comportamiento lineal, y experimentalmente se encuentra que ese comportamiento lineal está determinada por una ley física que se conoce como la ley de Cook. La ley de Cook. Y la ley de Cook pues no es otra cosa más que relacionar el esfuerzo en la deformación
y una constante, que la constante tiene que ver con la pendiente de este comportamiento lineal. Y la constante, en alguna literatura se le pone la letra E mayúscula, en alguna otra literatura utilizan la Y mayúscula. Y a este valor, a este numerito que está aquí, que cada numerito depende de cada tipo de material que tengamos. Entonces a esto se le conoce como el módulo de Young, o también se le conoce como módulo elástico. Se llama módulo elástico. Y entonces esta relación lineal que hay, esta ecuación que está aquí representa nada más la parte elástica. La parte, perdón, esta región plástica no hay una ecuación. ¿Por qué? Porque pueden llevar diferentes comportamientos los materiales. Entonces, no es muy conocido, pues. Pero bueno, ese es el comportamiento que conlleva cuando un material es deformado. Cuando un material se le someten cargas, el material, a medida que va aumentando la carga, va presentando este comportamiento. Y entonces dividimos la zona en dos: elástica, plástica y bueno, finalmente la ruptura, ¿no? Se rompe el material. Por lo común, los fabricantes, los que hacen diseños de mesas, sillas, cualquier otro artefacto que utilice el ser humano, busca materiales para construir esos artefactos que de alguna manera entren dentro de esta región elástica. Pero bajo ciertas condiciones se busca que esos materiales estén, o el trabajo o la carga que se esté sometiendo caiga dentro de una pequeña región o dentro de un límite, que a este valor que está aquí se le conoce como esfuerzo permisible. Eso se llama esfuerzo permisible, y se deja un rango de tolerancia. A eso, el rango de tolerancia, se le conocemos como factor de seguridad. Y entonces ese factor de seguridad se trata de que sea una relación entre a este esfuerzo que está aquí, también se me pasaba, a este esfuerzo se llama esfuerzo último a la tensión, se llama esfuerzo último a la tensión. Entonces este factor de seguridad es la relación que hay entre el esfuerzo último y el esfuerzo permisible. Por lo común se manejan factores de 3, de 2.5, y eso hace que el esfuerzo permisible esté cayendo más o menos en esta región, mucho más abajo del esfuerzo de excelencia. Bueno, entonces regresando, esta es la ley de Hooke, y podemos nosotros ver esta ley de Hooke de otra forma. Como mencioné hace un momento, el esfuerzo normal es la relación entre la fuerza y el área, y el esfuerzo y la deformación unitaria pues es la relación que hay entre lo que se estira y la longitud inicial. Hay que reconocer o recordar, bueno, no reconocer, hay que, también se puede ver que este valor de X, podríamos decir que es la longitud total menos la longitud inicial. Es otra forma de ver este valor, lo que se estira. Entonces, regresando con esto, el esfuerzo entonces es fuerza entre área, la deformación unitaria es lo que se estira entre la longitud inicial. Podemos sustituir estos dos valores en la ley de Hooke y podemos ver la ley de Hooke de otra forma, de la siguiente manera. Entonces, sustituyendo, vamos a ver que esto es F entre A y esto es igual al módulo de Young por X entre L0. Si nosotros despejamos de aquí A, entonces va a ser esto F por E por X por A entre L0. Si ponemos esto en términos de lo conmutamos
lo ponemos de esa manera, pues vamos a ver que la ley de Hooke ahora se puede ver como K por X. Esto también se conoce como la ley de Hooke. De hecho, en un experimento que se puede hacer en el laboratorio, o se puede hacer un experimento casero, esta relación matemática se puede determinar, y a partir de esa relación matemática podemos nosotros obtener el módulo de Young también. Y a este valor de K se le conoce como constante elástica. Constante elástica. Y toma el valor de esto que está aquí es K, y toma el valor del módulo de Young, el área del alambrito, la sección transversal del alambre, entre la longitud inicial del alambre. Entonces, a grosso modo, esta es la idea de la parte de elasticidad. Hay otro concepto que me gustaría mencionar. Yo les dije hace un momento que en el caso, por ejemplo, de un objeto, voy a poner un objeto un poquito más mayor, bueno, lo voy a poner así, de esta manera. Tienen ustedes este objeto así. Y si ustedes aplican una carga en esta dirección, supongamos que esto está sostenido de este lado, aplican una carga, fuerza F, tiene una sección transversal A, entonces esto se va a deformar. Entonces se deforma a lo largo del eje, hacia acá hay una deformación, lo voy a llamar X, pero también se deforma hacia adentro, es decir, el ancho y el grosor de este pequeño tubo de sección transversal cuadrada también se deforma, pero hacia adentro. Si esto se estira, esto se deforma hacia adentro. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener el volumen no va a cambiar. Si esto se estira, eso se tiene que reducir para que el volumen se conserve, y entonces va a haber una deformación de esta manera. Y hay una relación matemática que se utiliza mucho para conocer el tipo de deformación que se da a lo largo de la parte transversal. Si esto se estira, sería la parte transversal. Y hay un numerito que todos los materiales se pueden determinar, que se conoce como el coeficiente de Poisson o de Poisson, con el símbolo griego nu. Y ese coeficiente está relacionado con la deformación unitaria hacia axial dividido entre la deformación unitaria transversal. En este caso, si este material es isotrópico, entonces la deformación que tengas, si este es tu eje, si para acá ponemos un sistema de referencia, si este es tu eje X y este es tu eje Y y este es tu eje Z, entonces tanto el eje X como el eje Z pues tendría el mismo valor, y sería Y, y esto sería igual a menos esto entre Z. Y entonces de esa manera, si ustedes conocen la deformación unitaria axial y conocen este numerito, entonces ustedes pueden conocer la deformación que tendría en forma transversal. Entonces esa es una forma de también de poder calcular cuánto se deforma transversalmente. Entonces son ecuaciones, son fórmulas que permiten entender el comportamiento elástico o el comportamiento de las deformaciones en los objetos cuando son sometidos a fuerzas, a cargas. En general quiero poner una tablita para que se tenga la idea. Por ejemplo, voy a poner una pequeña tablita aquí, que es importante que sepamos más o menos cómo se relaciona, por ejemplo, el módulo de Young de diferentes materiales. Aquí voy a poner, por ejemplo, el material, y aquí voy a poner el módulo de Young. Esto multiplicado por 10 a la 10 pascales. Esto se mide en pascales. El pascal es una unidad de medida de presión. El esfuerzo físicamente tiene la misma forma de concepto de presión. El significado de presión tiene que ver, de hecho es el mismo comportamiento, solo que en el caso de la palabra presión y esfuerzo significan
podríamos decir que significa lo mismo, matemáticamente la misma forma, solo que la diferencia sería que los fluidos, cuando actúan sobre objetos, están generando presión. Y cuando un objeto que no es un fluido actúa sobre un objeto, sobre otro objeto, lo que generan son esfuerzos. Esa sería la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí es importante entender, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo, el acero. Tienen diferentes módulos. Aquí sería 7, 11, 21, 1.6 y 20. Entonces podemos ver que, por ejemplo, ya viéndolo de esa manera, el hierro es menos elástico se deforma menos que el cobre y que el aluminio, ¿no? El plomo se deforma mucho más que ellos, ¿no? Es más deformable. Entonces, si eso lo viéramos desde un punto de vista de una gráfica, por ejemplo, aquí estaría el aluminio, por ejemplo, y aquí estaría el acero. O sea, tiene una pendiente mucho mayor. ¿Ok? Esto sería para el aluminio. El plomo estaría más o menos por aquí así. Y esto sería para el acero. El comportamiento. Porque la pendiente tiene que ver qué tan elástico es, ¿no? Entre más pegado esté hacia el eje X, entonces es más elástico. A medida que esté hacia el eje Y, es más rígido el material. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de estos conceptos que vimos a continuación. Bueno, en este ejemplo o en este ejercicio vamos a resolver este problema que dice: el límite elástico de un acero de un cable de acero es de 2.40 por 10 a la 8 pascales y su área transversal es de 3 centímetros cuadrados. Tienen el cable aquí, este es el cable, con ese límite elástico. Ese límite elástico lo podemos denotar como sigma de excedencia, que es 2.40 por 10 a la 8 pascales. Y la sección transversal, vamos a poner aquí el área, es de 3.00 centímetros cuadrados. Entonces el problema pues indica que hay que calcular la aceleración máxima hacia arriba, es decir, aquí esta cuerda va a jalar al ascensor con una aceleración desconocida. Es una aceleración máxima que queremos calcular hacia arriba para que un elevador de 1200 kilogramos de masa, aquí hay un peso, esto tiene una masa de 1200 kilogramos, el peso hay que recordar que es masa por la aceleración de la gravedad, sostenido por un cable sin que el esfuerzo exceda un tercio del límite elástico. Es decir, el esfuerzo que hay en el cable no debe de exceder, el esfuerzo que se genere no debe de exceder un tercio del esfuerzo de excedencia, el esfuerzo en el límite elástico. Es decir, el esfuerzo que se dé aquí, el esfuerzo sigma, debe de ser un tercio del esfuerzo de excedencia. Bueno, entonces, haciendo un análisis, aquí el cable pues siente el peso del elevador, entonces reacciona con una fuerza F, y esa fuerza, la diferencia entre esta fuerza y esto, pues es igual a la masa por la aceleración por la segunda ley de Newton. Entonces vamos a poner aquí, por la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas que actúan en la dirección Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza que actúa, aquí vamos a decir F menos el peso, debe de ser la masa por la aceleración. Entonces de aquí podemos despejar la aceleración, y entonces este sería F menos W entre la masa.
Y entonces el W pues lo podemos conocer. Esto sería F menos mg entre m. Aquí podemos hacer un poquito de álgebra, entonces sería F entre m menos la aceleración de la gravedad. Y entonces hay que saber, ya con esto podemos calcular la aceleración. Aquí la fuerza es la fuerza de tensión en la cuerda, y esa la podemos calcular a través del concepto de esfuerzo. Acuérdense que el esfuerzo, como el esfuerzo es la fuerza entre el área, entonces de aquí podemos decir que la fuerza pues va a ser el esfuerzo por el área. Y la fuerza que podemos tener ahí máxima es igual a 1/3 del esfuerzo de excedencia por el área A. Y entonces podemos tener ya una formulita de tal forma que la aceleración, entonces si nosotros sustituimos en la ecuación la fuerza, entonces aquí déjenme borrar esta parte. Entonces si nosotros sustituyendo en la fórmula de la aceleración, entonces eso sería 1/3 de sigma y por A, sería en esta fórmula, entre la masa menos la aceleración de la gravedad. Entonces ya lo que sigue entonces es sustituir valores. Ya tenemos una fórmula, entonces la aceleración aquí va a ser pues 1/3, sería, vamos a poner aquí 2.40, vamos a escribirlo bien, déjenme escribirlo bien, y sería 2.40 por 10 a la 8 pascales, que en este caso sería newton por metros cuadrados, multiplicado por el área, sería 3.00 centímetros cuadrados. Aquí hay que hacer una pequeña conversión. Bueno, aquí sale mucho la línea esta, vamos a jalarlo un tantito nada más, hasta aquí nada más. Vamos a hacer una pequeña conversión. Aquí vamos a ponerlo al cuadrado, vamos a convertirlo a metros, sería 1 metro, son 10 al cuadrado, serían 100 centímetros. Y en la parte de acá abajo sería 3 veces la masa, que en este caso sería 1200 kilogramos, menos la aceleración de la gravedad, que en este caso sería 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, haciendo las cuentas, podemos ver que aquí hay que multiplicar 3 por 2.4, entre 3, este 3 con este 3 se va a cancelar. Y entonces sería 2.4. Aquí voy a poner esto se puede ver como, bueno, vamos a hacer la operación y voy a decir que esto que está aquí se podría ver como 1.2 por 10 a la 3 kilogramos, para poder hacer algunas operaciones con puros en notación científica. Entonces voy a dividir 2.4 entre 1.2, y esto me va a dar un valor de 2. Voy a poner aquí 3 cifras significativas, otras 2 cifras más, por 10 a la 8. Acuérdense que Newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Este kilogramo, esto se puede ver, este kilogramo con el kilogramo de aquí se cancela. Aquí me va a quedar metros cuadrados, con esto se va a cancelar. Aquí va a quedar 10 a la 4, porque 10 al cuadrado sería 10 a la 4. Pasa en la parte superior como negativo, sería menos 4. Abajo el 10 a la 3, pasa arriba como menos 3. Y entonces me va a quedar metros por segundo al cuadrado, ¿no? Este metros cuadrados se va a cancelar con el metros cuadrados que aparezca aquí, centímetros con el que aparezca acá. Y entonces y finalmente le tengo que restar 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces esto me va a quedar como 8 menos 7 sería 10. Entonces sería 20.0 por metros por segundo al cuadrado menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, haciendo las cuentas,
voy a tener 20 menos 9.81 y me va a dar un valor de 10.2, redondeando, metros por segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta a este problema. Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Una varilla de latón de 1,40 metros de longitud y área transversal de 2 centímetros cuadrados se sujeta por un extremo al extremo de una varilla de níquel de longitud L y área transversal de 1 centímetro cuadrado. La varilla compuesta se somete a fuerzas iguales y opuestas de 4.00 por 10 a la 4 newton en sus extremos. Calcule la longitud de la varilla de níquel L si el alargamiento de ambas varillas es el mismo, y posteriormente hay que calcular los esfuerzos que se aplican a cada varilla y qué deformación sufre cada varilla. Entonces, aquí tenemos como premisa si el alargamiento de ambas varillas es el mismo. Entonces vamos a poner algunos datos. Bueno, entonces las dos varillas, esta vamos a considerar que esta es la varilla de latón, la roja, y entonces aquí esto tiene una longitud L. La varilla de latón le vamos a poner el valor vamos a ponerle un valor. Esta tiene una longitud, le vamos a poner L1 de 1.40 metros. La varilla de níquel le vamos a poner el valor de L, el azul. Esta es la incógnita. Esto tiene una área transversal, el de latón, de un área de 2.00 centímetros cuadrados, y esta tiene un área de un valor de 1.00 centímetros cuadrados. Ok. Entonces se aplica una fuerza en esta dirección, y bueno, esto se van a deformar las dos varillas, va a haber una deformación. Esta fuerza tiene un valor de 4.00 por 10 a la 4 newton. Entonces esto se va a deformar, se va a estirar una distancia x1, y esta también se va a estirar. Entonces va a haber otra distancia x2, al final va a haber una distancia total que sería la suma de las dos distancias que se desplazan, ¿no? Bueno, entonces como premisa vamos a darle respuesta al inciso A. Vamos a empezar de este lado. Y dice, ¿cuál es la longitud? Bueno, otra cosa también importante, los módulos Young lo vamos a utilizar. Entonces el módulo Young para el latón, en este caso le voy a poner la etiqueta de 1. Ese tiene un valor de aproximadamente de 9.0 por 10 a la 10 pascales. Y el módulo de Young para el níquel tiene un valor de 21 por 10 a la 10 pascales. Entonces ya tenemos algunos datos. Bueno, entonces tomamos como premisa lo que dice el inciso A. Dice, calcule la longitud L de la varilla si el alargamiento de ambas varillas es el mismo. Es decir, ¿qué significa eso? Si x1 es igual a x2, pues vamos a determinar L. Entonces tomamos como premisa eso, ¿no? Si esto es esto, entonces ¿cuánto vale L, no? Entonces tomamos esto como premisa inicial, pero para esto hay que recordar de la ley de Hooke, recordemos que acuérdense que el esfuerzo que siente la varilla 1 es igual, el esfuerzo que hay en la sección transversal A, pues es igual a la fuerza F, que es la misma, porque esa fuerza se transmite en todos los puntos de las varillas, ¿no? Entonces vamos a suponer, la varilla de níquel su peso es despreciable,
para ejercer una fuerza sobre la varilla de latón, ¿no? Entonces vamos a considerar nada más la fuerza que se está aplicando. Y entonces esta fuerza está dividida entre el área 1. Y de esa manera calculamos el esfuerzo en la varilla de latón. Y para la varilla de níquel, pues el esfuerzo aplicado pues va a ser F entre A2. Por otro lado, hay que recordar que por la ley de Hooke, sigma 1 es el módulo de Young por la deformación unitaria. De igual manera, para la parte de la otra varilla, sería sigma 2 es el módulo de Young por el esfuerzo, por la deformación unitaria 2. De igual forma, hay que recordar que también recordar que la deformación unitaria está relacionada con lo que se deforma, es decir, lo que se desplaza dividido entre la longitud de la varilla. De igual manera, para el caso de la varilla de níquel, la deformación unitaria es X2 entre L. Y entonces, pues podemos ver aquí que si tomamos en cuenta la premisa, entonces de aquí podemos despejar X1, y entonces esto sería la deformación unitaria por L1, y de igual manera para la otra varilla, sería la deformación unitaria 2 por L. Si sustituimos en la premisa, en este caso, que fue lo inicial, es decir, como X1 tiene que ser igual a X2, entonces eso significa que la deformación unitaria 1 por L1 pues tiene que ser igual a la deformación unitaria 2 por L. De aquí podríamos saber entonces quién es L, ¿no? De aquí podríamos ver, despejando, que L pues va a ser igual a la deformación unitaria 1 entre la deformación unitaria 2 multiplicado por L1. Pero bueno, no conocemos la deformación unitaria 1 ni la deformación unitaria 2, pero con estos datos que tenemos acá, bueno, podemos ver que si despejamos nosotros como sigma 1 es E1 por epsilon 1, entonces E1, el epsilon 1, pues va a ser igual a sigma 1 entre E1. Hacemos lo mismo para el otro caso, sigma 2 es E2 por epsilon 2, y entonces epsilon 2, o sea, la deformación unitaria 2, pues va a ser sigma 2 entre el módulo de Young 2. Sustituyendo en esta ecuación que tenemos aquí, entonces sustituyendo, entonces vamos a tener que la longitud de la varilla va a ser entonces igual a, sustituyendo va a ser sigma 1 entre E1, sigma 2 entre E2 por L1. Haciendo un poquito de álgebra, entonces esto quedaría como sigma 1 entre E1, y esto es multiplicado por el inverso de esto, que sería E2 por sigma 2 por L1. Y entonces, pues esto me va a quedar como, acomodándolo, me va a quedar E2 por sigma 1 entre E1 por sigma 2 por L1. Conocemos epsilon, conocemos el módulo, con los dos módulos, pero no conocemos los esfuerzos, pero los esfuerzos están relacionados por medio de esta fórmula que está aquí. Entonces, como la fuerza la conozco y el área la conozco, lo voy a sustituir aquí, entonces me va a quedar esto como, voy a poner aquí E2, y en lugar de sigma 1 voy a poner F entre A1 y acá voy a poner E1 entre F por A2 multiplicado por L1. Entonces aquí podemos ver que la fuerza se cancela
y me va a quedar esto como E2 entre E1. Aquí me queda 1 entre A1 y aquí me queda 1 entre A2. O sea, lo voy a poner 1 entre A1, 1 entre A2. Lo puedo separar esto así de esa forma, se puede, algebraicamente es válido. Y esto pues es el inverso, pasaría abajo, esto pasaría arriba, entonces esto me quedaría así como E2 por A2 entre E1 por A1 por L1. Y de esa manera calcularíamos la longitud. Entonces vamos a sustituyendo valores, tenemos que L va a ser, E2 es 21 por 10 a la 10 pascales. E1 es 9.0 por 10 a la 10 pascales. De este lado voy a multiplicar por A2, que en este caso es 1.00 centímetros cuadrados. Lo voy a dejar en términos de L1 y ahorita lo sustituyo. Y acá voy a poner 2, aquí es 2.00 centímetros cuadrados. Esto se cancela, pascales con pascales, 10 con 10. Y me va a quedar entonces nada más hacer esta operación. Entonces hacemos esa operación. Sería 21 por 1 es 1, 21 entre 9, y luego lo divido entre 2. Entonces me va a quedar como una longitud de 1. Vamos a tomar nada más dos cifras significativas, 1.2 veces la longitud de L1. Si sabemos cuánto vale la longitud de L1, pues aquí lo ponemos. Esto sería 1.40 metros. Y entonces, si lo multiplicamos, esto sería aproximadamente 1.660 metros. Entonces, este sería el valor de la longitud de nuestro problema. Bueno, ahora contestando al inciso B, pero eso lo podemos hacer usando estas fórmulas que están aquí. Entonces, por ejemplo, sigma 1, pues va a ser la fuerza. En este caso la fuerza es de 4.00 por 10 a la 4 Newton. Y el área 1 sería 2.006, pero en metros sería 2.0 en metros cuadrados. Un centímetro es 10 a la menos 2 por elevado al cuadrado, 10 a la menos 4, sería por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces esto sería 4 entre 2 a 2, sería 2.0 por 10 a la 8 pascales. Si hacemos lo mismo para sigma 2, esto sería igual lo mismo, 4.00 por 10 a la 4 newton, dividido entre 1.00 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y finalmente esto me va a dar 4 por 10, 4.0 por 10 a la 8 pascales. Inciso C lo voy a hacer de este lado. ¿Qué deformación sufre cada varilla? Acuérdense que la deformación es deformación unitaria. Entonces, y para eso, como ya conocemos nosotros sigma y conocemos el módulo de Young, entonces como sigma, aquí lo voy a poner, como sigma 1 es el módulo de Young por la deformación unitaria, y la deformación unitaria, bueno, de hecho de aquí no necesito hacer más que calcular este valor porque me está pidiendo la deformación unitaria. Entonces, como por la ley de Hooke esto está dado por esta ecuación, entonces la deformación unitaria pues va a ser sigma 1 entre E1. Y entonces sigma 1 pues va a ser igual al valor que calculé acá, que sería 2.0 por 10 a la 8 pascales, dividido entre el módulo de Young, E1, que sería 9.0 por 10 a la 10 pascales. Y entonces esto me va a dar un valor de
2 entre 9 es 0.22 aproximadamente, con dos cifras, por 10, aquí es 8, esto pasa arriba como menos 10, vamos a ponerlo por 10 a la 8 menos 10, nada más, sin unidades, es la dimensional, eso sería 0.22 por 10 a la menos 2, entonces quedaría de esta forma. Y si hacemos lo mismo para la otra varilla, esto sería sigma 2 entre E2, sustituimos valores, entonces sería 4.0 por 10, a ver, estoy haciendo un poco mal, entonces esto sería 4.0 por 10 a la 8 pascales entre 21 por 10 a la 10 pascales. Esto se cancela y esto me va a dar un valor de 4 entre 21.19, haciendo el álgebra con los exponentes de la notación científica, por 10 a la menos 2. Y esos serían los valores que estamos calculando.